Dios nos ha guiado con fidelidad hasta aquí y hoy nos invita a dar un paso más, a avanzar con fe para conquistar lo que Él ya nos ha prometido. Hemos alcanzado el 45% de nuestra meta, pero el llamado es claro, llegar al 100%. Este es el momento de unirnos y ser parte de los que toman posesión de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Disponemos de llaves con valores de 5 millones, 2 millones, 1 millón y 500 mil pesos. Puedes escoger la llave que desees y realizar tu aporte en una sola cuota o por medio de abonos periódicos hasta completarlo. Nuestra meta es alcanzar el 100% antes del 30 de agosto de este año, fecha límite para completar tu aporte dentro del plano Agranda tu casa. Si haces tu pago en efectivo, recuerda diligenciar el sobre correspondiente marcando la opción ProTempor. Si tu aporte es virtual, por favor envía el comprobante de la transacción al WhatsApp +57 313 285 0099, perteneciente al área contable de nuestra iglesia. Acércate al lobby de nuestra sede Conecta para elegir tu llave y recibir toda la información que necesites. Unidos, con fe y generosidad, alcanzaremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Saludo fraterno, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos estudiando, meditando en la carta del apóstol Pablo a Timoteo y estamos hablando de liderazgo. El mundo entero necesita liderazgo y hoy se carece de liderazgo. El liderazgo tiene un par de componentes que al sumarse se vuelven efectivos. Me refiero al carácter más el carisma. Para el mundo el carisma es lo que importa, pero para la iglesia el carácter es esencial. Luego de detenerse el apóstol Pablo en el llamado a liderar, enfatiza que existen no pocos requerimientos para un liderazgo dentro de la iglesia y un liderazgo de la iglesia hacia el mundo. En 1 Timoteo 3, 1 al 3, como lo hemos venido diciendo, el apóstol Pablo decía: si alguno anhela, para este caso obispado, buena obra desea, o liderazgo, pero es necesario, se requiere que el obispo o que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esta lista deberá reflejarse no solo en la vida personal del líder, sino también en su entorno familiar. Y hay un requerimiento que hoy también vamos a ver, que vamos a añadir a los anteriormente nombrados: que gobierne bien su casa. Gobernar bien su casa. El título: gobierne bien su casa. Y viene 1 Timoteo 3, 4 al 5. Dice, antes de leerlo, pues que todos debemos liderar bien la casa para que podamos, si podemos liderar nuestra vida, si podemos liderar nuestra familia, pues podemos liderar lo demás, las empresas, los ministerios, etcétera. Y aquí el líder pastoral debe ser sobresaliente en este requerimiento. 1 Timoteo 3, 4 al 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Y eso es lo que nos debemos preguntar. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará su empresa?
¿cómo gobernará sus asuntos? Y el apóstol Pablo nos va a dar, o nos está metiendo en el tema, introduciendo en dos formas para gobernar bien. La primera es básica y fundamental, con ejemplo. El ejemplo es casi prácticamente el fundamento de el liderazgo, el ejemplo. 1 Timoteo 3, 4a, que gobierne bien su casa. Eso es ejemplo. Gobierno, la palabra dirigir, que dirija bien, es la palabra prostemi, de pro, delante, y istemi, poner delante, ir adelante, pues todo lo van a mirar, poner delante o al frente, exhibir, responsabilizarse. John Piper escribió acerca de ser cabeza, líder, gobernante o dirigente lo siguiente, abro comillas: el liderazgo no es principalmente un derecho ni un privilegio, sino una carga y una responsabilidad. Hasta aquí Piper. ¿Qué significa gobernar? Sencillamente influencia y autoridad. Influencia y autoridad. Y cuando hablamos de influencia, por supuesto que estamos hablando ¿de qué? De ejemplo. No debe haber contradicciones en lo que somos con lo que vivimos. Ser íntegro, tanto en oficios religiosos como en comportamiento en casa. Es decir, que no suceda que es un ángel en la iglesia y un demonio en su casa. Un ángel en su empresa con sus empleados y un demonio para con su esposa, para con sus hijos. En la iglesia igualmente sucederá que sea un hombre en la iglesia y que ese mismo hombre sea en su casa. En la iglesia tendrá honra, claro, por los dones de Dios, y en su casa tendrá honra por la vida que él refleja. 1 Timoteo 5:17, hablando de esa honra, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En la iglesia será reconocido entonces, en este contexto, por lo que habla, por lo que predica, por lo que expone, por lo que dice, por lo que discierne, por lo que proyecta. Pero en la casa, sencillamente, será reconocido por lo que él vive, por lo que él vive. Sus mayores críticos entonces serán, por supuesto, los que viven con él. Ellos sabrán verdaderamente quién es su papá, quién es su líder, sus propios hijos, su esposa. Si no hay autoridad en lo que dice y en lo que vive, los primeros que cuestionarán no solo su liderazgo, sino la Biblia y el poder de la Biblia, la autoridad de la Biblia, el efecto de la Biblia, pues claro, sus mayores críticos serán los hijos, y van a criticar y cuestionar la misma palabra de Dios, van a blasfemar de ella, van a dudar de ella. Ellos serán entonces de pronto los que se saldrán de la casa o permanecerán en casa, pero se saldrán de la fe porque su padre no tiene autoridad. Los hijos son los primeros discípulos de un creyente. Los hijos son los primeros discípulos de una iglesia para un pastor. Jesús lo dijo de los fariseos de forma crítica, dijo lo siguiente: Mateo 23, 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Hay que predicar y vivir lo que predicamos, o sucederá como lo que escribió o dice, él dijo en el siglo pasado John Stott, abro comillas: mutilará su predicación o le dará carne y sangre. Fin de la cita. Cuando no somos lo que predicamos, nuestros hijos se parecerán cada vez más a nosotros, con un peso adicional, que ellos pueden llegar a ser peores que nosotros. Y así también nuestras generaciones dentro de la iglesia. Oseas 4, verso 6 y también el verso 9 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le dice el Señor a los líderes, le dice el Señor a los padres cristianos, le dice el Señor a los líderes ministeriales, le dice el Señor a los que sirven en su iglesia, le dice el Señor a sus pastores: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y será el pueblo, verso 9, como el sacerdote: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Los hijos de los que sirven a Dios en la iglesia en ocasiones son los primeros en abandonar el camino y la fe de sus padres. No digo que sea la única razón, no, puede ser también por elección propia, puede ser también cuando hay una madre creyente y un padre no, pero también por causa de ser un mal cristiano, por causa de ser una mala cristiana, por causa de ser unos malos padres cristianos, puede suceder. Es vital el ejemplo para nuestra esposa, para nuestros hijos, poderles decir, como el apóstol dijo a sus discípulos en Filipenses 4:9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué aprendieron? ¿Qué recibieron? ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron de él? ¿Qué vieron en este líder? Que no leía la Biblia, que leía la Biblia y no la practicaba, que lo que decía no cumplía, que le faltaba interés, etcétera, etcétera. O todo lo contrario, que fueron hombres buscadores de Dios, que fueron hombres que procuraron aplicar la palabra de Dios, que los oían y los que lo veían testificaban y daban buen testimonio de estas personas. Esto hagan y el Dios de paz estará con vosotros. Debe gobernar su casa en todas las áreas. Su casa será bien administrada en todas las áreas, incluyendo por supuesto el área financiera. Será un hombre de fe para dar pasos de fe, para apoyar las iniciativas de su esposa de fe. Claro que sí. Será un hombre también que será generoso, que dará bienestar a su familia, que no pondrá primero sus propios deseos que los deseos de Dios, que los deseos de sus hijos, pero tampoco privará a sus hijos del bienestar, de tener actividades con ellos que le bendigan de acuerdo a su presupuesto. No andará pensando solamente en ahorrar, en administrar, sin que su esposa, sin ir a los que pueden hacerlo, porque hay épocas que no se puede, sin ir al salón de belleza, a sus hijos sin llevarlos a un parque, sin llevarlos a un cine a ver una película decente, sin llevarlos a un viaje, sin darle lo mejor. No, este es un hombre que sabe administrar sus finanzas, les enseña a sus hijos que no todo es ahorro, que no todo es esta vida, que no todo es acumular y acumular, sino también disfrutar. Ese será un padre
que también por supuesto los lleva al ahorro. Es un equilibrio que requiere de sabiduría, que requiere de procesos, pero requiere de mucha determinación y entendimiento para saber cuándo hacer una cosa y cuándo dejarla de hacer. Que también, si la habilidad financiera no está en él, la delega a su esposa, porque su esposa tiene un poquito más de capacidad que él para administrar los recursos. ¿Qué pasa cuando una pareja surge? ¿Qué pasa cuando una pareja cristiana con sus hijos salen adelante? Serán de buen testimonio para los feligreses a quien está dirigiendo o quienes le rodean, y de seguro ellos querrán seguir su ejemplo al ver esa familia, el respaldo de Dios en ese maravilloso hogar. El pastor ha sido llamado a conducir a la iglesia por el camino de la salvación y el camino de la santificación. Por lo tanto, él vivirá constantemente arrepintiéndose, constantemente enseñando el arrepentimiento. Será ejemplo, porque el ejemplo es trascendental. Tito 2, 6, 8 exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Una familia de buen testimonio, porque tiene un padre que gobierna, un líder que gobierna bien su vida, que gobierna bien su casa, que gobierna bien su esposa, que gobierna bien sus hijos, que primeramente es de ejemplo, que es lo que está enseñando Pablo dentro de las dos formas para gobernar bien: con ejemplo primero, pero también número dos, y último punto, con estrategia. Dios nos da estrategia diaria para vivir, diaria para proyectar. En 1 Timoteo 3:4 dice efectivamente que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estrategia desde que los hijos son bebés, estrategia en cada etapa de la vida de nuestros hijos. ¿Qué debe hacer el padre? Hacer su tarea con fe, asimilando con esperanza sobre todo las malas épocas que tienen los hijos, porque hay épocas malas para ellos, hay épocas donde ellos ceden a la tentación, hay épocas donde ellos ceden a sus pasiones, hay épocas donde el ánimo devocionario, el ánimo y la pasión por la casa de Dios disminuye. Bueno, pero siempre este hombre movilizará con fe. Su partida, su punto de partida debe ser su fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay hijos que se salen de los caminos de Dios. No pierda la esperanza de que ellos volverán a la fe pronto. Debemos tener la actitud, la estrategia del padre del hijo pródigo, que fue sencillamente esperar con los brazos abiertos el retorno de sus hijos. Lucas 15, 20 al 22 dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Cierto? Un padre debe actuar en justicia, en rectitud. El padre del hijo pródigo actuó en justicia, actuó en rectitud. El hijo se quiso ir de su casa, el hijo quiso malgastar los bienes, el hijo quiso malgastar su vida, y él, por supuesto que después de haberlo instruido o persuadido, aceptó la decisión que él tenía. Y en el padre entonces hay justicia y rectitud, pero dice que al verlo, la misericordia triunfa sobre el juicio, y efectivamente al verlo
fue movido a misericordia. Hay que esperar que los hijos vuelvan en sí, que los hijos se arrepientan y que los hijos vengan. Y cuando ellos vienen y se arrepienten, algo se activa dentro de uno, que es ese entrañable amor que está, por supuesto, bajo ese atributo de Dios que es su misericordia. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Debe haber arrepentimiento en los hijos. Pero el padre dijo a sus siervos, no se quedó después de que él le confesó, rumiando la ofensa, todo lo que pasó, los efectos colaterales, sino dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando los hijos son mayores de edad y quieren vivir lejos de nuestra cobertura, debemos respetar sus decisiones y con humildad, hermanos, aceptar sus decisiones, darles nuestro concepto, pero aceptar sus decisiones, ojalá sean buenas, o ojalá Dios las encamine bien. Pero si son malas, pues con humildad, pena y dolor, permitirles vivir las consecuencias a lo que ellos han determinado. Importantísimo, hermanos, nunca deberíamos echar a un hijo de la casa, nunca. Ellos deben decidir irse. Lo que sí debemos decirle a nuestros hijos es: estas son nuestras normas. Debemos liderar con normas y no con emocionalismos, con estados de ánimo. Las normas se ponen. Cada familia debe tener su decálogo. Cada familia debe tener sus preceptos, sus principios, sus mandamientos, sus fronteras, sus límites. De tal forma que uno le dice a sus hijos: aquí están las normas. Y cuando un hijo transgrede las normas una y otra vez, hay que sentarlo y decirle: hijo, estás transgrediendo las normas. Te vuelvo a decir, te vuelvo a exhortar, después con testigos, con toda la familia: hijo, hija, estás haciendo mal, estás haciendo daño, y así no puedes vivir. Eres tú el que no quieres vivir dentro de tu casa, porque solo quieres participar de los privilegios, pero no de las normas. Por lo cual, hijo, si tú no cumples las normas es porque tú no quieres vivir, por lo tanto tú te quieres ir y tú te debes ir, pero no porque yo te eche y yo te saque o yo te empuje en un momento emotivo, sino porque tú no cumples y porque no has cumplido, y porque esto hace un desorden en la casa y hace que Satanás domine la casa, hace que los demonios dominen la casa, hace que no existan respuestas. Y claro que tenemos que ser pacientes, pero no que la tolerancia pase a la permisividad, sino que la tolerancia lleve al arrepentimiento. Es decir, no participar de sus pecados. Cuando ellos no cumplen las normas, ellos mismos saben o sabrán que han decidido no continuar bajo nuestro cuidado, no continuar bajo nuestra compañía, no continuar bajo nuestra autoridad. Por lo anterior, la función principal de un padre, siempre antes de llegar a esos momentos donde se deciden cosas, es siempre instruir. Proverbios 22:6: y desde que son niños, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñele a cumplir normas y castigue la violación de las normas. Nunca rebaje castigo a un niño desde pequeño. Enséñele que hay consecuencias. Ahora que ha ocurrido un asesinato, cuando ocurrió el asesinato de un personaje político,
en manos de un adolescente que su cara es de niño, que de 14 años, él disparó sin saber, sabiendo que iba a matar, pero sin saber la consecuencia de matar personal, de la poca familia que tiene, de la familia a la cual él hizo este daño, a la sociedad, a la nación entera, a las generaciones. Este niño nunca tuvo un papá o una mamá, pero hay algunos que tienen papá y mamá, pero son permisivos y no cumplen. Hay que cumplir las disciplinas, hay que cumplir las promesas, hay que cumplirlas. Al instruir a los hijos podemos contar con un par de recursos. ¿Qué recursos usamos al disciplinarlos? Vara y callado. Salmo 23:4c dice que Dios usa eso con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara infunde aliento, así como el callado. Efectivamente, el diálogo, la guía, la instrucción, que no requiere estrictamente dolor o cierto grado de adversidad, cierto grado de violencia, no como vemos violencia, como lo hace ver la sociedad, sino aquellas cosas que hieren. Con una varita en la cola, eso hiere, eso duele, hermanos. A ese tipo de cosas es que me refiero, no a puños, no a patadas, no a vulgaridades, nada de eso. Tu vara y tu callado, las dos infundirán aliento. La vara era de madera, una rama de menos de 1 metro usada para hacer volver a las ovejas a su camino. ¡Ah! ¡Ta! El callado era una vara de 2 metros con un gancho en el extremo superior. Servía como herramienta de extensión de sus manos para atraerlos, para orientarlos. Debemos usar en una mano la firmeza y en otra mano la ternura. Somos formadores. Nuestros hijos no los va a formar, no se van a formar solos. Nuestros hijos no los va a formar la sociedad, los va a deformar. Ellos tienen una naturaleza pecaminosa y empieza a desarrollarse. No hay tal cosa, también lo que dicen que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, el hombre nace con naturaleza caída y sencillamente la desarrolla con el tiempo, la potencializa con los medios. Enseñamos que hay consecuencias. Al principio nosotros les hacemos pagar lo que han hecho mal. Más tarde será la sociedad la que les hará pagar nuestra ausencia. Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ojo a todo hijo, porque hay hijos que son pasivos, hay hijos que no dan tanta lora, decimos en Colombia, tanto problema, y porque tienen un carácter suave, flemático, melancólico, no los disciplinamos. Todo hijo debe ser disciplinado. Debemos corregir actitudes, no solo actos. Hay que descubrir las actitudes en nuestros hijos y no creer que porque no levanta la voz no es pecador, no hace faltas. Todo hijo merece la vara, todo hijo necesita la vara. Me he encontrado con padres que dijeron: sí, efectivamente mi hijo y mis hijos, a ellos de niño nunca tuvimos que castigarlos. ¿Por qué no tuvieron? Porque es que no investigaron, no discernieron. No, les salió casi perfecto el niño, pero cuando son grandes rompen toda la vajilla, un término para decir que toman decisiones muy malas. Ellos no han sentido el peso de las consecuencias, porque sus padres han creído que fueron premiados con hijos casi inmaculados. Mentira, es mentira. Dentro de ellos está el mal.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mire actitudes, no solo actos, descúbralos. Lo que Dios más aborreció fue a los fariseos, que por fuera eran sepulcros blanqueados, por fuera como un sepulcro lleno de flores adornado, y adentro estaba el muerto, adentro estaban los restos mortales, adentro estaba la corrupción, adentro estaba lo fétido. Y así pueden haber personas, hermanos y familias enteras. Debemos dirigir a nuestros hijos sin pecar por omisión. Hay un tiempo para usar la varita, claro, es un tiempo, es cuando están pequeños y es cuando debemos aprovechar ese tiempo, cuidando los padres de su estado de ánimo. En ese sentido, el ser humano pues se diferencia de un animal, pero tiene cierta condición parecida. ¿En qué sentido? Mire esos perros tan bravos, mire esas mascotas tan bravas. ¿Y qué es lo que pasa? Que desde bebés el amo les enseña que hay un respeto y que hay una autoridad, hermanos. No llamo al maltrato, jamás. Llamo a la responsabilidad. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Debemos siempre estar en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Ay, pastor, pero es que yo no sé cómo criar, mis hijos son pequeños, yo nunca he sido papá, yo nunca he sido mamá. Bueno, ahí está la oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Lea, tenga libros, pero no solamente libros, escuche mentores, pastores, líderes que hayan levantado a sus hijos en el temor de Dios, abuelos, escuche el consejo. Pero además, cuide su vida emocional y ore mucho para aplicar los conocimientos. El mundo advertirá que la disciplina con vara es contraproducente y que los hijos necesitan es solo diálogo. Nunca dirá que los hijos son pecadores, que no pueden autogobernarse. Solo con estímulos deben ser animados, estímulos carentes de dolor. Proverbios 22:15: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Los padres detienen, posponen o rebajan la tan suplicada corrección física que se necesita. Los hijos terminarán reclamando en su espíritu por la falta de vara que sus padres tuvieron, y también de callado, de sabiduría. Proverbios 23:13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Hay hijos que encontraron muerte, otros encontraron cárcel, otros encontraron adicciones, otros encontraron divorcio, rechazo, depresión y ansiedad por causa de la falta de disciplina. En ocasiones han sido sus decisiones. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pidamos sabiduría a Dios para no provocar a ira a nuestros hijos y no ser ni tiranos ni dictadores, tampoco el otro lado de la moneda, el otro extremo. Efesios 6:4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos tiempo, estén tiempo con ellos, conozcan a sus hijos, déjense conocer. Dios nos ayude a liderar la familia. Dios nos ayude, porque no es fácil. Primera de Timoteo 3:5 dice en conclusión: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su vida, ¿cómo cuidará de otros? El que no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará una empresa? ¿Cómo cuidará un puesto? Es necesario que gobierne bien su casa. Hermano, hermana, que Dios nos ayude y que
por supuesto, usted sea uno de los que gobierna bien su casa. Gobierne bien su casa. Bendiciones. Los escogidos, que somos real sacerdocio, linaje escogido para ti, aquella generación que nos inclina ante el mal, y que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva. Tribu y nación reconozca que solo tú eres rey, y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia, anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva. Reconozca que solo tú eres rey, y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia, anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia. Puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia, y cantamos y saltamos, declaramos que tú eres rey, somos libres en tu casa, declaramos que tú eres rey. Díganlo los redimidos, díganlo los escogidos, díganlo los redimidos, que su reino está aquí. Oh, 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 y haremos historia, anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí.